Hola, soy Maggie, alumna de Derecho del tercer curso de la Universidad de Deusto y hoy os voy a presentar mi trabajo relacionado con el derecho laboral. Voy a exponer 3 temas relativos al derecho laboral y en qué se basa cada uno de ellos. La primera cuestión que voy a plantear va a ser la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el trabajo. El segundo tema van a ser los derechos fundamentales del trabajador. Y el tercer tema del que voy a hablar, van a ser 3 cuestiones conflictivas que se suelen dar en la relación entre el empresario y el trabajador. Estas 3 cuestiones que suelen ser conflictivas entre el empresario y el trabajador suelen ser las horas extras, las jornadas laborales y los descansos. Todas las cuestiones que acabo de mencionar tratan de equilibrar la relación entre el empresario y el trabajador, protegiendo siempre a la parte más débil, que para el que no lo sepa es el trabajador. La igualdad de oportunidades y la no discriminación supone que una empresa no puede contratar, pagar, ascender o despedir a una persona en función de sus características personales que resultan irrelevantes para el trabajo. Tales características pueden ser el género, la edad, el estado civil, si tiene alguna discapacidad o no, si pretende quedarse embarazada en un futuro o no, la religión, entre otras. Por tanto, tal y como lo mencionó la profesora en clase, en caso de que vayas a una entrevista de trabajo y la persona que te está entrevistando te realice alguna de las preguntas relativas a alguna de estas cuestiones, no tienes la obligación de responder, ya que son preguntas personales que resultan irrelevantes para el trabajo. Por tanto, dejando de lado estas cuestiones, ahora entraremos en los aspectos problemáticos de este primer tema. El primer problema que se plantea son los sesgos de la selección de personal. Tal y como previamente lo he mencionado, pueden darse preguntas inapropiadas que sean del ámbito privado de esa persona y a las que no tienes la obligación de responder, ya que no son una condición esencial para el trabajo. El segundo problema que se suele plantear suele ser la brecha salarial entre hombres y mujeres. A día de hoy cada vez menos, pero sí bien es cierto que antes las mujeres tenían una retribución menor que los hombres. Como bien digo, dependiendo del trabajo. No todos los trabajos se encuentran igual de remunerados y dependiendo también del cargo que tengas, pues en ocasiones no tiene que ver con el género, sino más bien con el cargo. Pero bueno. La tercera problemática que se suele dar son las microdiscriminaciones en general a personas que sean de otro origen étnico o que tengan otra religión. Esta tercera cuestión suele ser más difícil de probar, ya que al tratarse de comentarios, burlas o cuestiones verbales se puede entender de distintas maneras y ello puede condicionar el hecho de que se trate de una discriminación o no. Por tanto, las soluciones para evitar este tipo de conflictos o aspectos problemáticos serían las siguientes. Para el tema de la igualdad estaría bien tener registros salariales y auditorías de igualdad, ya que aportan transparencia en la empresa, y también estaría bien poner planes de igualdad obligatorios en las empresas según el número de empleados. Para la primera cuestión que hemos tratado, que sería en caso de que en una entrevista de trabajo te pregunten cuestiones sobre tu vida personal, no estaría de más tener un proceso de selección con criterios objetivos y documentados. Dejando de lado este primer tema relacionado con el derecho laboral, entraremos y pondremos el foco en el segundo tema, que serían los derechos fundamentales del trabajador. Esto supone que el trabajador no pierde al firmar un contrato con la empresa. Entre estos derechos se encuentran la integridad física y moral de la persona, la libertad de expresión, la libertad sindical, la no discriminación, la intimidad y la protección de datos, entre otras. Por tanto, aunque exista una relación contractual, estos derechos limitan el poder del empleador o del empresario. Por tanto, teniendo en cuenta lo que suponen los derechos fundamentales del trabajador, ahora entraremos en los aspectos problemáticos que se pueden dar en una empresa en relación con ello. La primera problemática que se suele dar es la falta de medidas de seguridad en el trabajo. Es por ello por lo que en muchas ocasiones suelen surgir los accidentes laborales. La segunda problemática que se suele dar es la vulneración del derecho a la intimidad del propio trabajador, es decir, que tengan acceso a tus dispositivos electrónicos privados o se te vigile sin avisar, entre otras. Y la tercera problemática y la última que se suele dar es la limitación de la actividad sindical, y es por ello por lo que suele haber en muchas ocasiones obstáculos para organizarse. Por tanto, para evitar este tipo de situaciones, por ejemplo, en el caso de los accidentes laborales, se podrían evaluar los riesgos laborales y reales para que cada vez se produzcan menos o para evitar todo tipo de riesgo. Respecto a la vulneración del derecho a la intimidad del trabajador, podría haber protocolos claros de uso de cámaras y herramientas avisando previamente al trabajador.
De igual manera, podría haber unas políticas internas de protección de datos para proteger al trabajador en este tipo de situaciones en las que el empleador tiene acceso a sus dispositivos electrónicos privados. Es esencial abordar este tipo de cuestiones, ya que los derechos fundamentales son los que permiten que la empresa siga siendo un espacio seguro sin lugar a abusos por parte del empresario al trabajador. Es decir, los derechos fundamentales son los que realmente protegen a la parte más débil de la relación laboral, que en este caso sería el trabajador, cuando el empresario trata de abusar de su poder. Por último, voy a hablar sobre las 3 cuestiones que suelen resultar conflictivas en el ámbito del derecho laboral y en relación con el empresario y el trabajador. Estas 3 cuestiones son las horas extras, las jornadas y los descansos. Estos elementos regulan el tiempo de trabajo, que es una cuestión esencial en la relación entre el empresario y el trabajador. Incluyen la jornada máxima legal, las horas extra voluntarias y limitadas, los descansos diarios y semanales y el derecho a una desconexión digital por parte del trabajador, con el objetivo de proteger la salud mental y física del mismo. Teniendo en cuenta el objetivo principal, ahora entraremos a analizar los aspectos problemáticos que pueden llevar a conflicto entre el empresario y el trabajador, con el principal objetivo de proteger a la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador. El conflicto más frecuente que se suele dar son las horas extra no pagadas o registradas. La segunda problemática que se suele dar son las jornadas excesivas o los turnos abusivos, que ello puede afectar a la salud y al descanso del propio trabajador. La tercera problemática que se suele dar y que genera cierto conflicto entre el empresario y el trabajador, ya que es bastante frecuente, es la falta de descanso adecuado entre jornadas, es decir, que haya menos de 12 horas entre un turno y otro. Y la cuarta y la última problemática es la vulneración de la desconexión digital, es decir, que fuera del horario laboral recibas llamadas, mensajes, avisos por parte del empresario o de un superior. Esta última es la más habitual, ya que los trabajadores al realizar huelgas suelen poner de manifiesto esta última cuestión, ya que no es de recibo trabajar las horas correspondientes y además fuera del horario laboral tener que recibir este tipo de llamadas, avisos, etc. Por tanto, teniendo en cuenta los aspectos problemáticos, ahora focalizaremos en cómo solucionar esta problemática. Una de las maneras de solucionar esta situación sería tener un registro horario obligatorio y real que no sea manipulable. Por otro lado, estaría bien tener límites estrictos a las horas extra y que la compensación sea obligatoria. Es decir, si realizas horas extra, que sí o sí esté remunerado. Asimismo, no estaría de más tener protocolos de desconexión digital claros y aplicados. Y tampoco estaría de más revisar las cargas de trabajo para evitar las constantes horas extra por parte de algunos trabajadores, mientras que otros, por no revisar su carga de trabajo, realicen menos. Por tanto, teniendo bajo control o gestionando adecuadamente estas 3 últimas cuestiones, que suelen ser las que más conflicto generan entre el empresario y el trabajador, se podrían evitar los abusos en la empresa, mejorar la productividad y reducir los conflictos laborales. De manera que la relación entre el empresario y el trabajador sería muchísimo más eficiente. Por tanto, para finalizar, he decidido dar mi opinión sobre este tema. He de decir que de todos los temas que he mencionado y he abordado, el que más me ha llamado la atención ha sido el de los derechos fundamentales del trabajador. En un principio no estaba muy informada sobre cuáles eran los derechos fundamentales del trabajador y al encontrar información sobre ello y preguntar a mis familiares y cercanos sobre cómo era la relación laboral hace algunos años, se ha podido ver una gran diferencia, ya que hace algunos años los trabajadores no tenían prácticamente derechos, trabajaban muchísimas horas diarias, las horas extra muchas veces no se compensaban y de hecho yo le pregunté a mi abuelo y él comenzó a trabajar sin ningún tipo de remuneración, sin ningún tipo de experiencia y para ganar experiencia no tenía ningún tipo de remuneración. A día de hoy eso es impensable. Por tanto, tal y como previamente he mencionado, estoy a favor de que los trabajadores tengan unas condiciones mínimas de trabajo de manera que se puedan evitar los accidentes laborales o las horas extra de trabajo y que puedan descansar adecuadamente, pero tampoco creo que tengan que abusar de los derechos que a día de hoy tienen.